Buen día, bienvenidos otra vez a su programa. Esta vez esta vez estoy acompañado de mi compañero Rafael Cabañas. Y esta vez vamos a hablar sobre las evoluciones sociales, principalmente socialistas y anárquicas que se han llevado en México. Vamos a tomar en cuenta algunos antecedentes históricos y la pregunta fundamental que nos vamos a hacer es, ¿realmente hay evoluciones socialistas o anárquicas en nuestro México? ¿Realmente hay? ¿Realmente podemos hablar de mexicanos anarquistas? ¿Realmente podemos hablar de mexicanos comunistas? Te cedo la palabra, Cabaña. ¿Tú qué piensas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Eh, bueno, como tú mencionabas, a lo largo de la historia en México se han suscitado eh, varios movimientos sociales que incluso desde su principio empiezan con una ideología, pero con el pasar de los años, al igual que de la lucha, se van transformando. Es un ejemplo, pues, sería como la Revolución Mexicana, que el principal objetivo era derrocar a Porfirio Díaz y a sus allegados, pero terminó eso en una guerra civil que capituló con una nueva constitución, un nuevo proyecto de nación y con un mar de sangre inmenso. Efectivamente, ¿no? Pues, la Revolución Mexicana es un momento muy importante para México porque se enfrentan varios proyectos de nación y no solo todos como anteriores veces, por ejemplo, la guerra de Reforma, que sí se enfrentaron dos proyectos de nación. Sin embargo, ya en la devolución hay muchos factores que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues ya el interés personal de cada caudillo, de cada general que había en la zona, pues ya era importante y tomarlo en cuenta. Algunos peleaban sí por un ideal y otros ya solo peleaban por ellos mismos. Entonces, la devolución pudo haber sido un ideal para algunos de estos dos pensamientos, tanto comunista como anarquista. Entonces, pues, realmente se le puede llamar comunismo o anarquismo a lo que hubo ahí en la devolución y más adelante lo que nos trajo después el destino, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El 68, que dicen que fue un movimiento comunista. Ergo, yo discrepo un poco de esa opinión, pero pues ahí está, ¿no? Y podemos dar cierto fruto de ese movimiento del 68. Un fruto fue de lo que fue la devolución. Entonces, podemos llegar a decir que realmente realmente hubo un pensamiento ahí comunista, ¿no? Te cedo la palabra, Cabañas. Sí, muchas gracias. Bueno, lo del 68 quisiera tocarlo más adelante porque vamos a tocar en estos momentos un poco los antecedentes. Mira, en la revolución pasó un efecto que es muy común en las revoluciones y en los movimientos sociales, políticos, que es el caudillismo, ¿no? Que, que como se menciona, ¿no? Eh, no sé, eh, dicen, yo soy villista, yo soy zapatista, yo soy huertista, soy de lo que sea, pero seguimos a un caudillo que está influenciado por esas ideas, pero como es su portavoz quien adaptó esas ideas para hacerlos aquí en el país, por eso la gente se identifica más con el caudillo que con la misma ideología y la teoría. ¿Tú qué tienes que decir? Sí, este efecto del caudillismo es muy curioso, ¿no? Bueno, por ejemplo, en México, estamos hablando de México, no se conoce el anarquismo, ¿no? No te enseñan en la clase de historia el anarquismo mexicano.
lo que te enseñan es magonismo, que, que para mí es lo mismo, ¿no? Un anarquismo. Las ideas de Ricardo Flores Magón, y como él mismo lo ha dicho en varios, como él mismo lo dijo en varios escritos, él era anarquista y se consideraba anarquista, y él quería formar sus comunas anarquistas en todo el país, un pensamiento anárquico. Sin embargo, ves en los libros de historia de México, no viene anarquismo mexicano, viene magonismo. Creo que igual, ¿no? Pasa con otros movimientos sociales como el zapatismo, que a términos más o menos prácticos se puede asimilar con un comunismo. No se considera el comunismo mexicano del sur, sino se considera zapatismo. Entonces, pues este fenómeno del caudillismo es muy interesante, ¿no? ¿Por qué estamos dándole el peso de toda una teoría, de todas unas ideas, de toda una lucha a una sola persona? Y esto lo podemos hacer aún más atrás, ¿no? Estoy pensando en la Revolución de Octubre y con lo que se llama un lenismo, ¿no? Un marxismo. Y sin tomar en cuenta que Marx fue influenciado por otras personas, la lucha, la propaganda fue por, fue por más personas y no solo Marx o no solo Lenin. Entonces, pues ahí sí hay que ponernos a reflexionar si realmente es propio llamarle a un movimiento social el nombre de un caudillo, en lugar de la idea que representa ese caudillo. Es más correcto decir, a mi parecer, el anarquismo mexicano que decir el magonismo. No sé lo que tú piensas, Cabañas. Ok, son tres cosas que debo que decir. Una es que, bueno, hoy en día en las aulas, pues se nos está adoctrinando de una manera de ver feo, no sé, a las ideologías, por ejemplo, cuando dicen, soy comunista, te atacan y te dicen, anda, lárgate a Cuba, lárgate a Venezuela, a ver, a ver qué sientes. O cuando dicen, soy anarquista, te tachan de vándalo o te tachan de cobarde por incluso taparte el rostro y ya sabrás. Entonces, esa es una pregunta que me gustaría que me contestaras. ¿Tú piensas que al actual régimen no le conviene enseñar como tal estas ideologías y lo adaptan como caudillismo? Y la segunda cosa que debo que decir es que, bueno, a veces los caudillos son un puente entre el autor de las ideas, ya que el caudillo es el, por así decirlo, decodificador de cómo ejercer esa movilización. Como ejemplo, pues está la Revolución Rusa, que Lenin adaptó las teorías marxistas para llevarlas a cabo en la Unión Soviética, ya que para el pensamiento de Marx, el, el socialismo se pensaba principalmente para países como desarrollados en un ámbito industrial, como era Francia o Inglaterra, ya que Rusia en aquella época no estaba tan avanzada en ese ámbito. Se logró una vez en Francia con la Comuna de París, entre marzo y mayo de 1871. Incluso estaba más adecuadas a las teorías marxistas de la época, pero pasó y dejó un mar repleto de sangre por la ciudad. La tercera cosa que pues, quiero decir es que como tal no ha habido desde mi punto de vista un movimiento totalmente puro a lo que es el socialismo o el anarquismo porque tiene varias variantes. En este caso tú mencionabas a los zapatistas, ¿no? Que según ellos, pues tienen un poco de marxismo libertario, tienen un socialismo indígena, son anticapitalistas, etcétera. Y la conjunción de estas ideas forma parte de su grupo, del ZLN,
y sus principales voceros, que en su tiempo fue la comandante Romana o el subcomandante Marcos. Sí, muy, muy interesante. Sin embargo, yo sí tengo que discrepar. Para mí sí hubo en México movimientos totalmente anarquistas, este, principalmente en el norte. Todos se sabrán las batallas que libró Ricardo Flores Magón y Librado de Rivera para establecer una comuna en el norte de Baja California. Sí, de Baja California Sur. Se logró lastimosamente por carecer de material bélico, ya no pudo ir más allá. Ergo, se topaba con una gran fuerza militar que eran los villistas. Más al sur, se encontraba ya el ejército, este, formal. Había grupos de bandidos. Ergo, no se pudo concretar esa idea de Librado de Rivera y de Magón. Sin embargo, es un movimiento y hay que contarlo como tal. También hay que pensar que tanto Magón como Librado publicaron libros, revistas y periódicos. Sí hubo un esparcimiento del ideal anarquista en México. Y y comparándolo, por ejemplo, con el movimiento anarquista español, son muy, pero muy similares. El pensamiento de acción que tenían los de Cataluña, de si la policía nos captura a uno, pues yo voy y mato a un policía. O mientras que aquí, mientras que en México era casi similar, ¿no? Tomar las armas en defensa de tu ideal. Si te exilias, si te van a prisión, eso no importa. Lo importante es que la idea se esparza y que le enseñes a los demás obreros a pelear. Ergo, en 1925 llegan los erantes comandados por Durruti y Ascaso primeramente a Nueva York, después a Cuba y después llegan a México. Ya llegan, lamentablemente, llegan a un México ya devastado por la revolución y ya no encuentran buen suelo para sus ideas. Ergo, los anarquistas mexicanos que se decían estaban en puestos políticos, una contradicción. Y ya nada más quedaban muy pocos amigos de Ricardo o de Librado para intentar hacer un movimiento armado más organizado, como les hubiera gustado a los solidarios de Durruti hacer. Entonces, para mí sí hubo un movimiento anarquista en México y fue importante para influenciar movimientos anarquistas en el sur, ¿no? En el sur, Centroamérica. Respondiendo para tu pregunta, pues tal vez el gobierno sí tenga como ese plan, ¿no? De desprestigiar a los movimientos comunista y anárquico. Sin embargo, creo que el más afectado ahorita pues es el movimiento anárquico. ¿Por qué? Porque lo primero que relacionas con anarquía es un caos, un sin control, ¿no? Te dicen los que hacen desmanes en una protesta, dicen, son anarquistas. Y algo, no tiene que ver una cosa con la otra. Hay anarquistas pacifistas. Simplemente para ver que anarquismo no solo es violencia, es algo más, es un ideal. Y lastimosamente, pues ya nos enseña en los colegios, ¿no? Ergo, que cuando ven la devolución, solo ven Villa, Zapata, Madero y. Ay, ¿cómo se me fue el nombre del otro? Y Venustiano Carranza, ¿no? Nada más te enseñan eso y tal vez ya olvidamos a los demás caudillos, ¿no? Como lo es Magón y todo lo que hizo por mejorar la condición del pueblo. Entonces, pues sí, siento que hay un cierto desago en la enseñanza del comunismo y del anarquismo. Sin embargo, para mí eso no es impedimento para que uno se vuelva anarquista. Ergo, Duduti no fue a la escuela, aprendió del anarquismo por él propio, por periódicos, porque gente que sabía lo que es, propagó la idea, independientemente de la escuela. Entonces, pues para mí eso no es para mí, que no se dé en la historia de México
el anarquismo mexicano para mí no es impedimento para que las nuevas generaciones se vuelvan anárquicos. No sé lo que pienses tú, Cabañas. Sí, como tú mencionas, se trata de desprestigiar a estos movimientos algunas veces porque sí ponen en peligro incluso para algunos gobernantes la soberanía de su territorio o incluso ponen de pretexto a las familias, ¿no? Bueno, en México pues sí han surgido como tal no un movimiento comunista, pero sí han surgido grupos guerrilleros que tienen esa base, pero que luchan por un ideal, principalmente son grupos de campesinos, estudiantes y trabajadores, como pasó en los años 70, que se suscitó la guerra sucia, cuando esta expresión del comunismo estaba casi satanizada en el país por lo que estaba pasando en la Guerra Fría, y el gobierno tuvo que meter las manos suciamente para desprestigiar estos colectivos, que fue una guerra sucia que la historia de México ha intentado enterrar, pero va a perdurar por la memoria de muchas generaciones más. Y aquí te hago otra pregunta. Para ti, ¿cuál, cómo sería y cuál sería un movimiento fiel al anarquismo, ya sea en México o en cualquier parte del mundo? ¿Cuáles son sus ideales de sus exponentes o por qué algunas veces existe este sincretismo de que dicen ellos no me representan y ellos ya se desviaron y más temas de ese tipo? Bueno, para, para contestar sus preguntas, son para mí tres grandes movimientos anárquicos que hay en el mundo. La Revolución Negra de Ucrania, Cataluña anarquista y y en Latinoamérica podemos encontrar el magonismo, la guerrilla de Sandino en Nicaragua o hasta las protestas que hubo en Argentina. Esos tres, Ucrania, España y Latinoamérica. Esos son tres exponentes muy buenos del anarquismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se sesga? ¿Por qué hay varias ramas del anarquismo? Principalmente se dividen en dos. Uno, que es el pacífico, que te dice educar las nuevas generaciones para que no caigan en el error, ¿no? Para que desprecien al patrón, pero todo desde una paz, ¿no? Si yo no trabajo, si el pueblo deja de utilizar dinero, pues el patrón desaparece, ¿no? Según ellos. Si el pueblo produce para él mismo y es autosuficiente entre ellos, el patrón, las internacionales, todo eso terminan sobrando y no van a tener más remedio que unirse a la nueva sociedad. Ese es, a grandes rasgos, el ideal anárquico pacifista. Ergo, hay otro, que es el activo. El activo tiene la tesis fundamental de el poder. Los que ejercen el poder no lo van a querer dejar, sino por la fuerza. Hay que obligarlos a dejarlo. ¿Cómo se los obliga? Pues a las armas. Y cuando se empiezan a señalar a ciertas personas que ya no representan del movimiento, principalmente son por dos razones. No pertenece al proletariado o simplemente han, ya se han beneficiado del movimiento anarco. ¿Cómo beneficiado? Pues en la recolecta de fondos, pues desvió tan cantidad para su propio gozo. Entonces ya se dice, él, que se dice ser anarquista, a mí ya no me representa. Ya rompió con sus ideales. Entonces, por eso hay ese sesgo, por eso se dice, este sí me representa, este no, este, mm, sí, él sí me representa, es lo que yo pienso, lo que yo digo, sin embargo, él no puede hablar en mi nombre, solo yo puedo hablar en mi nombre. Entonces, por varios años del anarquismo y cómo se quiere llevar, ¿no? Este,
el anarquismo, por ejemplo, un anarquismo industrial, un anarquismo campesino, un anarquismo mixto, son los diferentes conflictos que se dan, pero principalmente es o en la forma de lucha o la proyección hacia el futuro. Sin embargo, a mí me gusta mucho la visión de Luigi Fabri, que dice, no hay que serle de la voz de profeta. Si nos enfrentamos a una dificultad en el camino hacia el anarquismo, la resolveremos en ese momento. Ahorita es imposible resolverlo. Yo te devuelvo la misma pregunta, pero ahora con el comunismo, Cabañas. ¿Por qué hay estas diferentes tipos del comunismo? Sí, es una pregunta muy difícil, pero bueno, a ciencia cierta, eh, la naturaleza humana aún no está lista para subsistir así, como pasó en la URSS con el marxismo y leninismo. Se fue transformando con varias reformas hasta la última que fue la perestroika de este Mikhail Gorbachev, en la cual pues, le dio en la madre a la URSS e hizo que cayera en 1991. O sea, eso fue un, un golpe muy bajo que dio el, el bando capitalista hacia los comunistas. Existen varios para atender las necesidades sociales de su lugar de origen, como está el socialismo cristiano, socialismo científico, socialismo utópico, etcétera. Entonces, eh, se ha ido transformando, no sé, por ejemplo, en Latinoamérica, que muchos dicen, no, pues ese es socialismo de Castro, de Chávez, porque muchos de esos no siguen los ideales de Marx y se van transformando en una aberración que a veces no se les puede decir como tal comunistas para algunos comunistas que son más arraigados al marxista y, y eso causa un conflicto de ideas entre los mismos bandos comunistas. Wow, me llama mucho, voy a decir, la atención, ¿no? Me sorprende lo que acabas de decir, sobre todo la frase de no estamos listos todavía para el comunismo, ¿no? ¿Será así? ¿O realmente es que no se dio en la manera óptima? Hubo intereses personales en lo que fue la Revolución de Octubre y en todo lo que duró la URSS, ¿no? Que carcomieron los cimientos de esta para hacerla caer después. Este, si- Sin embargo, creo que el anarquismo, desde los años, ya en los años 70, ya está muerto en todo el mundo. Ya no hay agrupaciones anárquicas como las que se veían manejando en los 30 y las que quedan, sobreviven, este, ya son más de tinte socialista, ¿no? De cambiar el gobierno mediante los votos. Por ejemplo, la Comisión General del Trabajo sigue existiendo en México, sin embargo, en sus inicios era de corte anarquista y ahora que tenemos un caudillismo sindical, totalmente contrario a lo que se pensó. Mantuvo el nombre, pero cambió de forma. Entonces, pues, es importante observar por qué el comunismo sí ha logrado mantener a ciertos grupos comunistas en todo el mundo, mientras que el anarquismo no ha podido hacer eso. Este, por ejemplo, tenemos el Partido Comunista de varios países, tenemos a Chávez, ¿no? Al chavismo, lo que mencionabas, que si bien, como dices tú, ya se desviaron totalmente del tema de las ideas del comunismo que surgió con Marx y con Lenin, sin embargo, se sigue diciendo, ¿no? Vete pa' Cuba como insulto.
decir, vete allá, que allá es el comunismo. Ergo, el anarquismo ahorita se encuentra muerto. Ergo, ni siquiera las organizaciones estudiantiles que toman facultades y demás cosas, son anarquistas, ¿no? Me imagino que ellos piensan que por poner una A en un círculo ya son anarquistas. Y realmente no, ni siquiera tienen la más mínima idea de lo que es el anarquismo, no tienen la más mínima idea de lo que pues, propone Magón, lo que propone Proudhon, lo que propone Librado de Rivera, las acciones que hizo los solidarios. No tienen esa idea, ¿no? Ellos piensan que ser anárquico es vandalizar cosas. Ergo, y eso no pasa en el comunismo, a mi parecer, ¿no? El comunismo, los que te dicen ser comunistas, realmente tienen por mínimo unas pinceladas de lo que fue el marxismo, de lo que fue el lenismo, tienen, tienen datos ya a la mano pues, y te dicen, no, pero en la URSS se dio esto, esto y esto, y favoreció a tales cosas. Entonces, puedo decir que mínimo el comunismo sí sobrevivió o sigue sobreviviendo a pesar de la guerra sucia que habías comentado, mientras que el anarquismo, pues no, hay que vivirlo otra vez. ¿Tú qué piensas, Cabaña? Sí, bueno, sostengo una tesis de que actualmente incluso algunos candidatos en campaña prometen acciones socialistas para ganar votos. Por ejemplo, sería, vamos a darle becas a los jóvenes, o sea, una participación estatal, algo que va en contra de los principios que tiene la derecha de algunos países. Entonces, lo que buscan muchos jóvenes, pues es un lugar más digno para vivir. Entonces, ponen de ejemplo a Finlandia y países nórdicos que, ojo aquí, no estoy diciendo que son socialistas, sino que tienen estas ideas de un estado de bienestar. Se busca un estado de bienestar más digno para vivir, ya que la situación en México, pues sí está muy precaria, principalmente en la educación. Cuando el artículo tercero habla que todas y todos tenemos derecho a la educación gratuita, de calidad y pública, pero ese ideal no está completo, o sea, suena muy bonito ahí plasmado en ese papel que se ha intentado reproducir durante más de un siglo, pero no se ha puesto a a la práctica. Incluso con Lázaro Cárdenas se implementó las escuelas rurales para que tuvieran un mayor alcance, pero esta tarea se ha ido eh, retrasando. Además que las nuevas generaciones pues no están recibiendo por así decirlo, sus conocimientos adecuados, ya que hoy en día es un sistema de competencias, que es un vicio del capitalismo, de que vas a la escuela, intentas ser el mejor de tu grupo, sacas buen promedio y eso te va a garantizar que trabajes en una buena empresa, que pases 30 años de tu vida detrás de un monitor con tal de ganar un sueldo que no es digno hoy en día. Y entonces ahí es cuando la gente tiene fe en aquellos políticos que tienen estas ideas, que bueno, nosotros recolectamos los impuestos y se los vamos a repartir, ¿no? Para todas y todos. Así ya, para que haya más escuelas, más museos. No sé, algunas veces sí es con ideas populistas, pero por eso es que perduran estas ideas. El ser humano como tal no tiene esa capacidad para ser autodidacta en gobernarse, ya que perduraría como la ley del más fuerte, de que yo soy más fuerte, voy a matar a esa familia que, por ejemplo,
este, tienen comida y así. Entonces, la misma sociedad creó un estado que regule las normas y el comportamiento de la sociedad. Y a través de esto se ha ido modificando con varias escuelas del pensamiento y aún sigue perdurando el socialismo, pues porque aún no somos autosuficientes en, no sé, incluso hacer una huelga contra su patrón para que ganen más los trabajadores, ¿no? Eso es una injusticia que ha hecho el neoliberalismo hoy en día, de que, pues, hasta en sus teorías dicen de que vamos, a los trabajadores vamos a pagarle menos con tal de contratar más. Y el capitalista dueño de esa empresa, pues, solo va a enriquecer sus bolsillos, no le importa el trabajador, sino lo que importa es lo que él pueda producir, es lo que nos han intentado vender. Yo creo que es por eso que la idea del socialismo sigue presente. Sí, entiendo que esta cuestión del socialismo, de ser de una esperanza, de poder llegar a un mejor estado de bienestar sin tomar las armas, ¿no? El de lograr vivir mejor, pero sin tener que hacer yo algo más que mi trabajo. Pero así lo entiendo lo que acabas de decir, ¿no? Y precisamente, ¿no? Porque el capitalismo nos enseña que hay que ser mejor que otros para percibir más dinero, ¿no? Ergo, para mí esto es una tontería. ¿Por qué? Porque pues, son tus compañeros, ¿no? Somos hombres, somos humanos todos. Entre todos a mi visión, todos hay que ayudar a vivir en un lugar mejor. Ergo, tal vez no vas a vivir en un penthouse, pero sí, y bueno, de, formulo lo que iba a decir. Es mejor vivir, que todos tus compañeros de clase vivan en una casa decente, a que solo tú vivas en un penthouse mientras que ellos vivan en casas de lámina. Eso, a mi parecer, es lo más obvio. Sin embargo, en la escuela te enseñan otra cosa. Y por otra parte, ¿no? Pues algunas ideas de ese corte socialista comunista son tomadas por algunos políticos, las prometen en campaña, sin embargo, ya cuando llegan al poder, resulta que las acciones que están tomando son más de derecha que de izquierda, ¿no? Este, pues, ¿qué pasó, no? No se les obliga a esos candidatos a cumplir lo que dijeron, o ponen mil pretextos para no cumplirlas. Entonces, pues ahí la esperanza que tenía el pueblo se desvanece. Dice, por ahí he oído muchos que dicen, no, es que si solo cambiamos un político, no va a mejorar nada, hay que cambiar el pensamiento del mexicano, hay que pensar cosas chingonas. Ergo, es una absurdez eso para mí. Ergo, si un político llega y cumple lo que promete en campaña, va a mejorar el país. Sin embargo, como varios teóricos del anarquismo dicen, el poder corrompe. Entonces, ya cuando llegan a él, ya no les importa el pueblo, o sus intenciones nunca fueron ayudar al pueblo. Sus intenciones siempre fueron enriquecerse a él mismo y a sus allegados. Entonces, el mismo anarquismo te dice, ¿para qué arriesgarte? Mejor el gobierno, hazlo tú mismo. Organízate con tu comunidad y sean autosuficientes entre ustedes. Ergo, si les falta un material, puedes pedirse a la otra comunidad que lo tenga y así hacer un intercambio sin esperar nada a cambio. Pero eso de dar algo sin nada, sin esperar algo, pues choca mucho con nuestra mentalidad, ¿no? Se lo dice, le pides prestado a alguien en la calle 5 pesos, te va a mandar a volar, ¿no? Porque nadie le asegura que se los vas a devolver, ¿no? Esto para mí es un gran reto del anarquismo, el volver a educar a los jóvenes para que abracen esta idea, ¿no?
de ayudar por ayudar. Ergo, no sé si fue correcta mi interpretación que hice de que el socialismo sigue Sí, predominando. Ergo, sí, más que correcta. entonces te pregunto ya con esto, los políticos que los políticos que prometen cosas, de corte socialista, se pueden considerarse socialistas o no lo son, porque sus intenciones al llegar al poder no son socialistas. Ok, en un momento contesto esta pregunta. Bueno, como tú mencionabas de las comunidades humanas, como mencionaba hace rato, pues la humanidad no está lista para subsistir si no hay una figura de un caudillo. Creo que ese es uno de los principales problemáticas que hay entre el anarquismo el, y el socialismo, porque para llegar a la sociedad comunista se debe que pasar por la sociedad socialista, que es el puente en el cual el Estado te va a proveer de todos los recursos y garantizar el bienestar para toda su población. Después de eso, la sociedad pues, ya no va a necesitar este caudillo y ya va a trabajar para sí mismo, para sus necesidades, incluso por eso en el socialismo se toman los medios de producción para que en el futuro, ya con la sociedad comunista, ya sean autosuficientes pues, para la población civil. Y lo de los políticos, bueno, esos políticos son muy atacados hoy en día porque pues, los acusan de populistas, socialistas, ya hasta ponen ejemplo, no sé, imágenes de Chávez o Castro, etcétera. Incluso en Estados Unidos pasó esa estrategia de que decían de que Biden pues, era es socialista, pero esa estrategia fue principalmente para el voto latino. Da la curiosidad que para los cubanos su simpatía fue para Donald Trump, porque ellos sí tenían esa idea de que Biden tenía esas ideas socialistas. Esos políticos a veces son mal agarrados porque nadie es tan bueno como dicen en sus discursos, como pasó bueno, como lo que está pasando hoy en día, de que el presidente en turno prometió muchas cosas, incluso bajar el precio de la gasolina y esa realidad ya se está viendo en el pasado y hoy en día hasta lo niegan, ¿no? Al igual de que se ha visto un poco tolerante con, no sé, los colectivos socialistas o incluso algunos periodistas que sacan notas en su contra, pero de eso se trata la política, ¿no? De que la oposición a veces sirve para vigilar las acciones del gobierno y que esas las realice bien, porque no se vale de que exista un pluralismo disfrazado como pasó en los 70s, a que volvamos a retroceder en el tiempo como de esa manera. Esos políticos, sí, bueno, tienen ese ideal, pero lo implementan mal. No es tan fácil porque, para empezar, no sé, si tú, compañero Filelete, fueras el presidente, ¿no? Pero tuvieras estas ideas de izquierda, vas a causar mucho temor, principalmente para varios sectores poblacionales y vas a causar el disgusto de muchos sectores empresariales. ¿Qué va a pasar? Que estos sectores empresariales van a sacar el capital del país y van a intentar quebrar el sistema financiero para que digan, miren, esto no funcionó,
el capitalismo sí, por lo menos, nos da sustento para que haya un trabajo, por así decirlo, un trabajo mal pagado e indigno. Y estas empresas actúan como otro eh, Leviatán de Hobbes, siempre están ahí, son unos monstruos que cuando ven la oportunidad, pues incluso abusan de los trabajadores y hasta incluso pagan menos impuestos, se los condonan los grandes políticos. Y al momento de hacer sus eh, movimientos bancarios, pues dejan al país en mal parado. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos políticos? Pues empiezan a nacionalizar y a expropiar empresas, uno, porque necesitan fuentes de empleo para el trabajo de los ciudadanos, y dos, para que el mercado interno se fortalezca, como pasó en Corea del Sur. Pues muchas empresas que hoy en día son famosas fueron empresas paraestatales, pero que se privatizaron, como pasó en México en los ochentas de Miguel de la Madrid, que existían centenares de empresas paraestatales, pero que se fueron privatizando más en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que, bueno, que según sus teorías, que, se, que no fueron implementadas bien, más bien no funcionaron aquí, porque no se adaptaron, eso quieren justificarse. Pues primero dejó una derrama de trabajo a la baja. Incluso surgieron problemas como la delincuencia organizada, y los jóvenes ya tienen otros intereses, que sería dedicarse, no sé, a la delincuencia, a incluso a migrar. ¿Por qué? Porque esas empresas han pisoteado mucho al trabajador mexicano, y el sueldo ya no es suficiente. O sea, trabajas y todo, pero no alcanza. Incluso no hay leyes de que te protejan, o, o incluso si renuncias por maltrato, eres boletinado en otra empresa. Sí, nada más para decalcar el punto de que con las fábricas, empresas paraestatales de México, se logró el milagro mexicano, ¿no? Obviamente hubo alrededor de eso un gran número de factores, pero pues con empresas estatales se logró el milagro mexicano que se venía orquestando desde Lázaro Cárdenas, desde la famosa expropiación petrolera. Se dio esto. Y ergo, no puedes decir que las paraestatales no sirven si fue las que te dio el milagro mexicano. Ahora sí, es un pretexto absurdo del neoliberalismo mexicano. Ergo, ¿no? Pero, sin embargo, estos que llegan, ok, con la intención de mejorar al país desde un socialismo, ergo, te lo puedo comprar, que por las empresas fracasen en su misión. Sin embargo, ¿qué pasa con esos que prometen tanto no, pues te prometo cosas socialistas, comunistas, mayor empleo, empresas tales? Sin embargo, cuando llega en el poder, sus intenciones eran otras, ¿no? No es la de ayudar del pueblo, sino era la de llenarse las arcas entre él y sus allegados, y resultando ser más liberal de lo que iba a ser el candidato liberal. Entonces, pues, mi punto es que a veces presidentes, entre comillas, socialistas, son más liberales que el propio liberal, porque su objetivo nunca fue el de ayudar al pueblo, sino fue llenarse las arcas él y sus allegados. Darle facilidades a las empresas, cobrarle menos impuestos. Entonces, eso denota que el ciudadano
mexicano, con paz en otras partes del mundo, no exige al presidente, al que está en el poder, que cumpla sus promesas en campaña. Y eso creo que es un gran problema, ¿no? Ergo, si te prometieron bajar el precio de la gasolina, haz lo que cumpla. Si no, el próximo gobierno que venga, igual te va a prometer mil cosas y no las va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú no le hiciste nada al al anterior presidente, que igual hizo mil promesas y que no cumplió nada. Entonces, pues, si queremos llevar a cabo más o menos bien las ideas socialistas, pues hay que presionar a los gobernantes que las hagan. ¿No lo crees? Y bueno, y esto habla de la cultura política que hay en general en Latinoamérica. Sí, más que nada, pues con estas ideas que aún siguen vigentes del el socialismo, pues se busca un mundo mejor, güey. Tal como pasó en el momento del 68, a veces el gobierno acusaba que incluso que la KGB o la CIA estaba involucrados cuando realmente no, lo que se buscaba pues era la libertad de los precios políticos, la destitución de varios oficiales de policía que ejercían represión en la escuela de preparatoria número 3, al igual que la derogación de los artículos 145 y 145 B del Código Penal Federal, más demandas que los estudiantes. Entonces, por evolución socialista, que iba a poner en peligro a la sociedad, a la juventud, o incluso su imagen internacional del presidente Díaz Ordaz ante las próximas Olimpiadas de aquella época. Sí, no, bueno, después del movimiento del 68 pasa algo muy curioso, ¿no? Que se restringe la venta de armas. Antes del 68 te podías comprar su pistola en cualquier crapería, ergo, después del 68 ya no puedes hacer eso, ¿no? Ya te pide un montón de requisitos para tener una sola pistola, cosa que anteriormente no pasaba. Pues a mí, a mi parecer, esto es una medida del gobierno para desarmar al pueblo y que no se levante contra él posteriormente. Ergo, conocemos la historia de México y sabemos que los mexicanos ante cualquier injusticia se toman las armas y se pelea, ya sea que se mueran todos de ese ideal o que se logre un verdadero cambio. Lo vimos en la Revolución, cuántos años duró, la guerra de Reforma, con otros tantos años. México ha estado posiblemente el 70% de su historia en conflicto. ¿Qué haces para apaciguar un país, una población tan conflictiva y que siempre exige algo? Les quita las armas, siendo que esto es importante, ¿no? Decías hace unos momentos que el gobierno sí toma estrategias para que el pueblo ya no se levante, para que ya no exija, ¿no? La llamada guerra sucia, que estuvo en los 70, si no mal recuerdo, pues la podemos ver hasta ahorita, hasta nuestros días, ¿no? Modificando el significado de palabras, desprestigiando a ciertos movimientos. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente es con la reciente marcha feminista y decir, ah, es que esas no son las formas de protestar, son feministas, bandidas, ¿no? Anárquicas, ¿no? Entonces, pues, son estrategias del gobierno que buscan estabilizar al pueblo, a dividirnos entre nosotros, a desarmarnos de tal manera, tanto intelectualmente como la aportación de armas, que ya, que ya sea casi imposible hacer una devolución como la del mangonismo, cuando llegaron los solidarios en 1924 aquí a México, ¿no? Cada vez los socialistas o anarquistas
deben que hacer una logística mucho mayor para intentar levantar un sector de la población. Y aparte lidiar con la falsa prensa que se hace de ellos. Entonces, pues, se me hace muy complicado que tengamos un movimiento realmente socialista o anarquista en la actualidad en México. ¿No lo crees, Cabañas? Sí, incluso me gustaría una parte 2 de este programa con invitados que no se pertenezcan a algún colectivo de algún movimiento de esta índole de la que se mencionó, que nos dé su opinión para nosotros y la audiencia. Eh, Regresando a lo que tú decías, hay una anécdota muy curiosa. Decía, bueno, en septiembre del 68, los estudiantes por primera vez tomaron el Zócalo capitalino. Incluso la policía tenía miedo, ¿no? Porque en aquella época en el centro era fácil encontrar tiendas de armas, de cacería. Entonces, incluso los granaderos bloquearon esas calles para que no se acercaran los jóvenes ahí. Pasando el mitin, eh, al anochecer llegaron los tanques a desalojar, pero los estudiantes ya habían retirado la bandera de México que estaba esta bandera, y pusieron una bandera roja y negra. Y al igual como pasa hoy en día, intentaron desprestigiar esa acción diciendo que los empleados del Departamento del Distrito Federal hicieron una huelga de sindical y colocaron esa bandera. Bueno, muy, muy similar, ¿no? Como le pasó al Ejército de Liberación Nacional, que en su tiempo decían que no eran mexicanos, ¿no? Que eran extranjeros. Ergo, pues sí, esperemos que de lo que decías de la segunda parte de este programa, pues espero que realmente encuentres a alguien que pertenezca a esos movimientos, porque pues, como yo lo he dicho, por la parte del anarquismo, no hay nadie realmente anarquista, no hay ninguna agrupación anarquista. Ergo, no sé si tú tengas más suerte buscando ahí a un comunista de, de sangre, ¿no? Sí, sería interesante saber su percepción y su pensamiento. No sé si quieras hablar más de movimientos actuales o lo quieres dejar para otra sesión. Lo dejamos en otra sesión y pues nos vamos despidiendo, ¿no? Agradezco mucho tu invitación, de verdad. Un saludo a la audiencia. Como siempre, les doy un cálido abrazo al compañero Rafael Cabañas y les deseo un buen día, buena noche, lo que sea. Y pues se sigan cuidando en esos tiempos difíciles de contingencia. Sin más, por un momento, nos despedimos, me despido ante ustedes, querida audiencia. Espero que esa conversación que hemos tenido les sirva de algo para intentarse informar. Sabrán que nuestras fuentes bibliográficas siempre se encuentran en la descripción si quieren leer algo de lo que hemos hablado o de dónde proviene nuestro pensamiento, pues ahí se encuentra. Suscríbanse y compártalo. Sin más, nos despedimos. Hasta luego.